El 2026 no empieza con una urgencia. Empieza con preparación. Durante los últimos años, Franco Colapinto se había acostumbrado a otro escenario. Llamadas de último momento, oportunidades que aparecían con la temporada ya en marcha, poco margen para adaptarse y la obligación de rendir desde el primer giro. Su historia en la Fórmula 1 había estado marcada por ese patrón. Llegar, subirse, competir, sin demasiado contexto. Sin tiempo para entender en profundidad el comportamiento del auto fuera de la presión directa de un fin de semana de carrera. Pero esta vez es diferente. Por primera vez, el argentino puede iniciar el año desde cero, dentro de la estructura de Alpine F1 Team, formando parte del proceso completo: diseño, desarrollo, pruebas y adaptación. No es un parche. No es una solución de emergencia. Es una pieza del proyecto desde el principio. Y eso, en la Fórmula 1 moderna, cambia todo. Un 2025 difícil que sembró el 2026. El contexto no puede ignorarse. El 2025 fue un año complicado para Alpine. El equipo de Enstone apenas pudo competir con regularidad en la zona media y solo Pierre Gasly consiguió sumar puntos. Los resultados estuvieron lejos de las expectativas y, en muchos fines de semana, el rendimiento no permitió pelear de igual a igual con sus rivales directos. Sin embargo, ese año complicado tuvo una consecuencia estratégica: tiempo. Mientras otros equipos concentraban recursos en optimizar un coche ya competitivo, Alpine tuvo margen para redirigir esfuerzos hacia el desarrollo del nuevo monoplaza. Más horas en el túnel de viento, más simulaciones, más análisis de correlación entre datos de pista y herramientas virtuales. En una temporada atravesada por cambios reglamentarios profundos, esa inversión podía convertirse en una oportunidad. No había garantías, pero sí una base: los kilómetros que antes faltaban. En la Fórmula 1 actual, la experiencia no se construye únicamente compitiendo. Se construye girando, probando configuraciones, entendiendo cómo reacciona el auto ante cada ajuste aerodinámico, cada variación de altura, cada cambio en la entrega de potencia. En Barcelona, Alpine completó más de 1000 vueltas en los ensayos. Esa cifra, por sí sola, habla de actividad constante, de trabajo metódico, de un equipo buscando fiabilidad antes que titulares. Luego llegó Bahrein. Allí, Colapinto rodó alrededor de 650 kilómetros en una jornada completa. Un día entero de aprendizaje continuo. Tandas largas, simulaciones de carrera, pruebas de rendimiento sostenido. El motor Mercedes mostró solidez, permitiendo encadenar programas sin interrupciones importantes. Para un piloto, eso significa algo fundamental: continuidad. No tener que bajarse del auto por problemas mecánicos permite construir sensibilidad. Sentir cómo evoluciona el coche con el desgaste. Entender la gestión de neumáticos. Ajustar el estilo de conducción al comportamiento real del monoplaza. Colapinto lo resumió con claridad: llegar a la primera carrera con kilometraje acumulado marca una diferencia enorme respecto a años anteriores. Adaptarse antes de competir. En temporadas anteriores, su adaptación ocurrió bajo presión. Cada sesión era oficial. Cada error tenía consecuencias directas. No había espacio para procesos graduales. Ahora, en cambio, puede explorar límites antes de que empiecen a contar los puntos. Esa diferencia cambia la mentalidad. Permite llegar al inicio del campeonato con referencias claras, con una idea concreta de cómo frena el coche en alta carga, cómo responde en curvas lentas, cómo distribuye la energía. Permite llegar con datos propios, no solo con teoría de simulador. Aún así, el argentino mantiene cautela, porque 2026 no es un año cualquiera. Es un año donde el reglamento reconfigura el equilibrio competitivo. Cuando todo empieza desde cero, encontrar referencias reales es difícil. Las simulaciones ayudan, pero la verdad siempre aparece cuando se apagan los semáforos. Los favoritos y la incertidumbre. Colapinto no esquiva el análisis. Reconoce que hay 4 estructuras que, en principio, parten adelante: Mercedes AMG Petronas Fórmula 1 Team, Escudería Ferrari, McLaren y Red Bull Racing. Son organizaciones con recursos, experiencia y continuidad. Equipos acostumbrados a interpretar reglamentos nuevos con rapidez. Históricamente, cuando las normas cambian, suelen adaptarse antes que el resto. Pero detrás de ellos, el panorama es más abierto. Y en ese grupo, cualquier detalle puede inclinar la balanza: una solución aerodinámica mejor entendida, una integración más eficiente del motor, una gestión de energía más precisa. La oportunidad existe. Para todos. Melbourne como punto de partida. El calendario comenzará en el Gran Premio de Australia, en Melbourne. Allí se revelarán muchas incógnitas. No todas, porque una temporada es larga y evoluciona constantemente,
pero sí las primeras respuestas reales. Colapinto insiste en que será necesario seguir aprendiendo incluso después de las pruebas. El simulador tendrá un papel clave antes de la primera carrera. Ajustar parámetros, revisar datos, optimizar configuraciones base. Nada está definido hasta que el auto sale a pista en condiciones oficiales. El valor de la continuidad. Hay un elemento que atraviesa todo el discurso del argentino: la continuidad. No habla de resultados inmediatos. No promete posiciones específicas. Habla de adaptación, de sentirse cada vez más cómodo, de construir velocidad a medida que el calendario avance. En la Fórmula 1, la confianza entre piloto y coche no aparece de un día para otro. Se desarrolla con repetición, con entendimiento mutuo, con pequeños ajustes que van afinando la conexión. Colapinto siente que, a diferencia de años anteriores, esa conexión comienza antes de la primera carrera. Progreso perceptible. Dentro del equipo, las sensaciones son distintas respecto a 2025. No hay euforia desmedida, pero sí señales claras de avance. Cambios de un día para otro que hacen al coche un poco más rápido, un poco más estable, un poco más predecible. En un deporte donde las diferencias se miden en décimas, esas pequeñas mejoras pueden ser decisivas. Sin embargo, el propio piloto evita comparaciones prematuras con el año pasado. Considera que aún es temprano para establecer paralelismos definitivos. El contexto es distinto. El reglamento es nuevo. Las referencias todavía están formándose. Lo que sí percibe es una tendencia positiva. Una temporada larga. Si algo caracteriza a la Fórmula 1 moderna es la extensión del calendario. Muchas carreras. Diferentes tipos de circuito. Condiciones cambiantes. Eso obliga a pensar en evolución constante. Colapinto anticipa que, en algunas carreras más adelante, el equipo podría sentirse incluso mejor que ahora. Más acostumbrado, más cómodo, más rápido. La adaptación no termina en Australia. Apenas comienza. Cada pista exigirá ajustes específicos. Cambiará la forma de conducir. Cambiará el despliegue energético. Cambiará la manera de interpretar el equilibrio del coche. Y en esa capacidad de adaptación puede residir la diferencia real. Un comienzo distinto. Hay algo que atraviesa toda esta historia sin necesidad de declaraciones grandilocuentes. Por primera vez, Franco Colapinto no empieza corriendo contra el reloj. Empieza con preparación previa, con kilómetros acumulados, con conocimiento del auto antes de competir. No es garantía de éxito. En la Fórmula 1 no existen garantías, pero sí representa una base más sólida. Después de temporadas en las que debió demostrar desde el primer momento, ahora puede construir desde el inicio. Melbourne será el primer examen real.